Hola, hoy os voy a dar unos cuantos consejos para la producción de vuestro primer cortometraje, así que vamos allá. En 1984 se estrena la película Los cazafantasmas. Dan Aykroyd había tenido la idea y justo a Ivan Reitman y Harold Ramis habían escrito el guión y lo habían presentado en varias productoras. La idea inicial de Dan Aykroyd no era la que vimos en la película que se visionó en los cines, que se estrenó en los cines. La idea era mucho más descabellada. Los cazafantasmas, en vez de ir por la ciudad pillando fantasmas, iban de planeta en planeta. La idea es que como estábamos en pleno apogeo de la Guerra de las Galaxias, pues bueno, qué chulo, pues un grupo de cazafantasmas que se dedicaban a ir eso de planeta en planeta cazando bichos. La cuestión es que el presupuesto para llevar a cabo esa producción sería desorbitado. No habría forma, nadie quería financiar esa idea. Entonces decidieron que en vez de ocurrir en el espacio y ir con una nave por ahí pillando fantasmas, pues lo suyo era pillar la historia que todos hemos conocido. Un parque de bomberos, adecuarlo, coger una vieja ambulancia y ser el coche oficial de los cazafantasmas que todos conocemos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito. Vosotros tenéis una idea, tenéis una historia que queréis contar, pero hay una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, que es la producción para la realización de esa idea, para hacerla material. Si es vuestro primer cortometraje, no tenéis mucho conocimiento sobre el manejo de la cámara o cómo cuidar el sonido y, y, eh, y andáis con un presupuesto pequeñito, lo que nosotros decimos cine de guerrilla, pues entonces lo que tenéis que mirar es que vuestra historia sea lo más contenida posible. No me refiero a que sea una persona delante de la cámara como estoy hablando yo y ya está, y ahí termina el cortometraje, que también podría ser, pero no se trata de eso. Queréis contar una historia donde aparezcan varios personajes. Tenéis que tener muy en cuenta la época en la cual ocurre. Lo mejor para el primer corto es que ocurra en la actualidad, porque el departamento de arte va a sufrir muy poco. O sea, el departamento de arte que vais a ser vosotros mismos. Tenéis que despreocuparos un poco del vestuario porque en la actualidad todos vestimos de una manera más o menos normal, lo que es el día a día. Si os vais a una historia que pasó en 1960, el vestuario ya no tiene absolutamente nada que ver. Y es muy importante porque esas cosas se ven mucho. Tenéis que ver cualquier producción de época, solamente el vestuario, lo cuidado que está. Y cuando me refiero de época no me refiero al siglo XVI con todo su vestuario, sino 20 años atrás. Ni nos vestíamos ni nos peinábamos igual, ni las gafas eran los mismos modelos. Yo qué sé, hay 20.000 cosas a tener en cuenta. Entonces lo mejor es eso, tener muy en cuenta en qué época transcurre la historia, qué personajes hay dentro de esa historia. Un primer cortometraje no debería exceder los 10 minutos. Y 10 minutos os digo yo que son mucho. Yo que sé, 7-8 minutos de cortometraje es algo que estaría bien. Pues en esos 7-8 minutos de cortometraje tener 2 o 3 personas, una familia, un grupo de amigos, algo donde podáis montar, construir una historia y construir las conversaciones de cada uno de los personajes. Pero si es verdad es que tanto la cantidad de personas como la cantidad de localizaciones es muy importante. Si vais a pasar por muchos sitios, quedará muy dinámico, quedará genial, pero tenéis que saber que si rodáis en una casa, rodáis en un local, rodáis en una tienda, tenéis que pedir autorización o permiso para rodar en una tienda, en un comercio. Si queréis rodar en la calle, debéis pedir permiso. Conozco a muchas personas que bueno, han rodado en la calle y se puede rodar en la calle sin solicitar ningún permiso para producciones pequeñitas. Pero bueno, aparte de que es muy incómodo porque la gente pasa, os ve que estáis con una cámara haciendo cosas y se para a mirar y claro, no podéis decirle nada porque vosotros no habéis pedido permiso para rodar en la calle. Entonces son cosas importantes a tener en cuenta para preparar la producción de vuestro corto. Sabéis dónde se va a rodar, tener
permiso, autorización o estar en lugares que estén muy controlados. Si queréis un exterior, pues podéis iros a un entorno natural, podéis ir a un parque, podéis ir a un sitio donde haya poca gente y la gente que aparezca pues sean amigos que habéis invitado a que participen para hacer figuración, o simplemente haber puesto un anuncio que necesitáis figuración para aparecer en un corto y bueno, tenéis esa pequeña ayuda para que quede mucho más real. Si estáis en un sitio donde no hay nadie y es una calle, pues queda como poco veraz. En una calle suele pasar gente, pues necesitáis gente, pero gente que esté controlada, que siga unas indicaciones. Ya os digo, contar con un grupo de amigos o invitar a gente que colabore con vosotros en el tema de figuración. Simplemente es eso. Tened en cuenta, cuando vais a escribir una historia, a menos que queráis embarcaros en una producción más grande, si queréis realizar un cortometraje, contar una historia, tenéis que tener en cuenta eso, el número de personas, las localizaciones que vais a necesitar, si el personaje va de un sitio a otro, si está en movimiento. Es muy aburrido tener una cámara plantada donde se cuenta la historia sin ningún movimiento, pero si vais a tener un movimiento, tened en cuenta que vais a necesitar una serie de herramientas extras que van a complicaros un poquito el rodaje. Y si lo vais a hacer vosotros todo, pues es algo que tenéis que controlar. Tenéis que haber hecho unas prácticas con la cámara para practicar cómo andar. Si tenéis un pequeño estabilizador os va a ayudar mucho. Todas esas cosas técnicas las vamos a hablar más adelante. Pero tened en cuenta que a la hora de escribir el guión también tenéis que pensar vosotros como autodidactas, como persona que se va a encargar absolutamente de todo lo que es el rodaje, que vais a tener, a la hora de escribir el guión, vais a tener que tener en cuenta lo que es la producción. Porque si os embarcáis en una historia muy grande con muchos personajes que visita muchas localizaciones, a la hora del rodaje se va a complicar mucho las cosas. Sam Raimi hizo Posesión Infernal durante 3 veranos consecutivos. De hecho, al personaje principal se le va viendo como se hace mayor, porque eran muy jovencitos cuando empezaron. Pero tuvo en cuenta una cosa muy clara, todo ocurría en una única localización. Salía el bosque y la casa donde ocurría todo. Tened en cuenta eso. Que sea el hilo argumental transcurra en unas localizaciones que estén muy definidas para que no se os vaya de madre, para no perder la producción, para que podáis, una vez que os sentáis en el ordenador a editar y montarlo todo, veáis que todo es coherente y no os cuesta muchísimo trabajo. Tened en cuenta que siempre os diré que vuestro primer cortometraje no puede ser o no debe ser vuestra primera edición. Siempre os diré que una primera edición debe ser algunas imágenes que habéis tomado y habéis tomado el programa de edición para practicar con él, soltaros antes de poneros en serio a lo que es el montaje de vuestro corto. Así que nada, si ya estáis escribiendo, genial. Si no estáis escribiendo, ya sabéis, tenéis que poneros a escribir, pero ya mismo. Y pensad en eso, en que la historia que vais a contar debe estar, para vuestro primer corto, debe estar muy controlada, muy comedida. Algo que sea llevadero, que lo podáis hacer vosotros, que lo podáis disfrutar con un equipo pequeño de personas. Así que por aquí nada más. En el próximo vídeo hablaremos de lo que son las labores de dirección y producción y ya nos meteremos más en temas técnicos. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao.